empezar a trabajar overall, lo primero que debemos tener en cuenta es que el overall es una composición de una parte superior y una parte inferior, es decir, que en este caso vamos a venir a trabajar con nuestros básicos tanto superiores como inferiores. Para este ejercicio voy a trabajar en una escala 1-3, tanto la parte superior como la parte inferior, para poder dar un poco más de detalle sobre el plano y no tener ningún tipo de inconveniente. Ya teniendo claro con qué básicos voy a trabajar, voy a empezar entonces a hablar, en este caso, del diseño o del overall al que le vamos a hacer interpretación. Debo tener en cuenta que siempre va a tener un punto de partida para poder trazar cualquier overall, es decir, tengo que hacer un plano en donde fusione mis básicos superiores, mis básicos inferiores y desde ahí ya empezar a hacer interpretación. ¿Qué debo tener en cuenta? Cuando voy a empezar a trabajar digamos que punto de partida, por no decir base que overall, debo revisar que, en principio, cuando hablamos que unimos por cintura una parte superior y una parte inferior, estamos hablando que vamos a pasar por zona genital y que vamos a tener un movimiento encontrado, que es de cintura hacia arriba cuando se suben los brazos y de cintura hacia abajo cuando nos agachamos o simplemente cuando vamos a caminar. Es decir, que cuando vamos a unir una pieza superior con una inferior, no es simplemente decir, venga aquí por cintura, lo uno, sino que debo empezar a trabajar ciertos tipos de desahogos o ciertos tipos de holguras para que cuando la prenda se coloque y la persona se agache o suba los brazos, no vaya a quedar ahorcada ni vaya a empezarse a maltratar en ningún punto. ¿Qué debo tener en cuenta entonces? Vamos a empezar a trabajar con el término de horcajadura. La horcajadura es el desahogo con el que vamos a trabajar en los overoles, es decir, los aumentos que vamos a dar por zona genital para que no haya ningún inconveniente en el momento en que haya movimiento. Entonces, teniendo claro eso, no importa si es un overol femenino, masculino o la línea que usted esté trabajando, siempre debe pensar en que cualquier tipo de overol va a manejar una horcajadura. Luego de eso también debe revisar que no todos los overoles van a tener la misma funcionabilidad, es decir, en este caso vamos a trabajar un overol que va a ser el primer contacto con la piel, es decir, que si nos remitimos a desahogos por contorno, va a ser un desahogo muy mínimo con el que vamos a trabajar. ¿Por qué? Simplemente porque estamos hablando de una prenda, fíjese acá en el zoom, que va a tener primer contacto con la piel y que a duras penas me va a servir es como para que la persona pueda respirar y pueda sentirse cómoda sin ningún inconveniente. Es decir, que podría venir a darle 4 centímetros, 6 centímetros de desahogo por contorno. En este caso, que lo voy a trabajar ajustado sobre la persona, voy a venir a dar 6 centímetros de desahogo por contorno. Recuerde que estos desahogos por contorno varían de acuerdo a la necesidad o al diseño con el que usted esté trabajando, ¿sí? Específicamente estamos haciendo el análisis para este diseño. Pero, ¿qué debemos tener en cuenta? Siempre la horcajadura, que es el punto básico, insisto, simplemente para que usted pueda subir los brazos o agacharse, va a aparecer en cualquier tipo de overol. Ya más adelante vamos a ir hablando en qué medidas o de qué manera. ¿Qué otras características debo identificar antes de empezar a hacer el plano, ya como tal del diseño del overol? Entonces debo identificar que tiene un escote, que podríamos estar diciendo que es un escote en B, tiene también escote profundo por sisa. En la parte del posterior, aunque no me lo están mostrando, podría manejarlo recto o podría trabajarlo ya como caído hacia la parte del posterior, eso ya depende. En este caso tengo un corte, ¿sí? Fíjese acá, tengo corte por busto o tengo corte princesa, tengo unas tirillas y viene y se une la parte del pantalón. Mi sistema de cierre es un cruce de botonadura. En este caso no sé si es funcional, podría dejarlo simplemente decorativo y en la parte de atrás colocar una cremallera o en la parte del costado colocar una cremallera. Y estoy manejando una bota, en este caso acampanada o simplemente con volumen. Es decir, fíjese que no estoy ajustando la pierna, sino que estoy trabajando más bien volúmenes a la parte inferior. Entonces, ya teniendo en cuenta esto, recuerde que antes de empezar a hacer cualquier ejercicio de interpretación, siempre vamos a empezar a hacer nuestro análisis de proporciones. Entonces, vengo acá, marco el eje central sobre el que estoy trabajando, vengo y marco mi cintura,
desde donde está mi cintura, vengo y marco el punto de referencia, en este caso de busto, y puedo venir y tomar la medida, ¿cierto? Desde donde está mi punto de busto hasta donde está el largo de talle, y desde ahí voy a seguir trabajando las divisiones para poder identificar cuánto es el desahogo en largo o tiro, cuánto es lo que voy a ir trabajando para los botones, para el escote, el ancho de tiras. Puedo identificar también el ancho de bota, aunque aquí se me dificulta un poco porque no identifico bien por dónde va, digamos que el ajuste. Pero ya en este punto lo único que hago es que voy duplicando la medida. Siempre acostúmbrese a trabajar con ejercicio de proporciones para que no vaya a tener ningún inconveniente. En este caso, básicamente lo que me está diciendo es cuántas veces cabe el talle o en este caso la pinza, el vértice de pinza sobre el largo de pantalón. Si voy a venir entonces a identificar el ancho de la tirilla, podría venirlo a trabajar también en este mismo y decir que de aquí a acá cuánto hay para poder aplicarlo. Podría venir a identificar también cuánto es la profundidad del escote o a qué punto va a quedar. Mejor dicho, todo ese tipo de elementos que hacen parte del diseño, debo tenerlos en medida, ojalá ya en centímetros, antes de empezar a hacer el plano. Vamos a empezar ahora a hacer el plano de el overall teniendo en cuenta nuestro análisis de básicos. Este punto de partida aplica para cualquier tipo de overall. Ya en el momento en que empecemos a hacer el desarrollo les iré avisando para que no se vayan a confundir. Entonces, lo primero que voy a venir a trabajar en este caso, no voy a empezar desde la parte superior hacia la parte inferior, sino que voy a empezar desde la parte inferior hacia la parte superior. Entonces voy a venir a trabajar primero con pantalón. ¿Por qué primero con pantalón? Cuando nosotros hablamos de pantalón, el hilo de tela o el aplome de un pantalón es el éxito o el fracaso completo de una prenda. Nosotros desde aquí, sobre este hilo o sobre la línea de aplomes que vamos a venir a trabajar ya nuestra parte superior. Entonces voy a dejar de lado nuestros básicos superiores y voy a venir a trabajar únicamente con nuestros básicos de pantalón. ¿Qué debo hacer? Como si estuviera trabajando tal cual una interpretación de pantalón. Entonces simplemente vengo y tomo una línea guía o una línea de referencia para poder aplomar mi pantalón. En este caso voy a trazar una línea horizontal y sobre esa línea voy a venir y voy a aplomar los básicos con los que voy a trabajar. Entonces vengo y coloco, puede ser sobre la línea de cadera, puede ser sobre la línea de tiro, ya eso depende, y desde ahí, primero mi delantero y luego el posterior. Desde ahí vengo y calco el básico con el que esté trabajando. Entonces vengo, aumento en tiro. Recuerden siempre acostumbrarse a dejar espacio o zona útil en cada uno de los planos que ustedes trabajan. Es decir, fíjese acá estamos dejando espacio desde donde está el tiro porque usted no sabe si va a tener que modificar también el punto de tiro. Y recuerde siempre marcar las líneas guías de construcción, es decir, rodilla, cintura, cadera, bota, para que no vaya a tener inconvenientes. Entonces aquí ya tengo mi pantalón delantero, voy a venir, voy a marcar la línea de aplome, voy a marcar la altura del tiro, voy a marcar la línea de rodilla y ya aquí tengo la línea de bota. Voy a venir entonces y voy a calcar mi posterior. Fíjese, voy a dejar espacios para que no vaya a tener inconvenientes. Si alineé sobre línea de cadera, aquí vengo y marco otra vez sobre línea de cadera y vengo y calco el básico con el que estamos trabajando. En el posterior es importante marcar la pinza, ya que hace parte del básico, pero ya ahorita más adelante iremos haciendo análisis de cómo trabajarla o de cómo implementarla. Vengo y marco entonces mi línea de aplome.
Vengo y marco la línea de rodilla. Y por último la línea de cadera. Listo, ya tengo entonces mis básicos de pantalón para poder iniciar a hacer el plano. ¿Qué debo tener en cuenta? Para poder empezar a marcar en este caso mis delanteros, voy a empezar a trabajar con los centros de cada pantalón. Es decir, centro frente con centro frente de pantalón, centro atrás de posterior con centro atrás de posterior. Voy a venir entonces tal cual con la inclinación que está llevando en este caso mi centro atrás o mi centro frente y voy a marcar, porque esa va a ser la línea de aplome sobre la que voy a venir a colocar el básico. ¿Qué debo tener en cuenta? Cuando nosotros empezábamos a trabajar pantalón, lo que hacíamos era venir y aumentar por margen de costura o por cuadrito de margen de costura 1 centímetro tanto por centro frente, por costado, centro atrás y costado posterior. Es decir que en este caso ya tengo un básico inferior, que es el de pantalón, que tiene margen de costura, pero tengo un básico superior que aún no tiene margen de costura. Es decir que lo primero que debo venir a marcar es el margen de costura que tiene pantalón para desde ahí poder empezar a proyectar mi básico superior que no tiene costura. Entonces fíjese aquí, lo único que hicimos fue marcar desde donde está nuestro centro frente, desde donde está nuestro centro atrás y eliminar en este caso el centímetro de margen de costura. No me lo estoy inventando, es que nuestro básico de pantalón ya sale con aumento de costura. Básicamente lo que me está diciendo es que ahora sí, desde ese centímetro que entré, debo venir y alinear mi básico superior para empezarlo a trabajar. Esto mismo que hice en el delantero, voy a venir y lo voy a marcar en el posterior. Recuerde que yo estoy trabajando a escala 1-3, por eso se me ve el plano o el trazo tan pequeño. Pero usted, dependiendo de la escala con la que esté trabajando, pues va a aplicar el margen de costura indicado. Entonces tengo aquí ya margen de costura del posterior y voy a venir entonces ahora sí a marcar los básicos. Puntos de referencia. Recuerde que cuando nosotros hablamos de un overol necesitamos dar desahogo por el largo o el desahogo mínimo que necesita la prenda para que usted simplemente pueda tener movimiento y que ese desahogo se conoce como horcajadura. ¿Cómo funciona la horcajadura? La horcajadura tiene una medida mínima de 4 centímetros, es decir que el desahogo mínimo para que cuando usted se coloque el overol y desde la parte de centro atrás hacia la parte de centro frente pueda tener este tipo de movimientos cuando se agache y cuando suba los brazos sin que le incomode, debe aumentar 4 centímetros. En este caso, que es un overol, que es primer contacto con la piel, voy a dejarle los 4 centímetros, pero estos 4 centímetros pueden ir aumentando de acuerdo a la necesidad. Es decir, esto lo aplico para una prenda que va a tener primer contacto con la piel. O sea, es el mínimo de desahogo. Pero si voy a trabajar un overol tipo cargo industrial que va a tener prendas por debajo, seguramente si le doy 4 centímetros de desahogo en la horcajadura o de horcajadura, no me va a ser suficiente o no va a alcanzar para que pueda ser funcional. Es decir, que en ese caso voy a tener que aplicar ya no 4, sino 5, 6, 7, insisto, esto ya depende, es del diseño y la función o la funcionalidad de la prenda. Entonces, ¿por dónde voy a venir a dar el desahogo de la horcajadura? Fíjese acá que usted, tanto en el delantero como el posterior, en el pantalón tiene un punto de cintura acostado. Entonces voy a venir, voy a alinear sobre mi línea de aplome delantera y voy a marcar mi punto de cintura costado. Voy a venir y voy a alinear sobre mi línea de aplome posterior y voy a marcar mi punto de cintura posterior. Y desde ahí es donde voy a venir a dar el aumento de la horcajadura o el desahogo con el que esté trabajando. En este caso que me dice que es mínimo 4, voy a venir y voy a marcar entonces los 4 centímetros
con los que voy a trabajar. ¿Qué debo tener en cuenta? Lo que marque en el posterior, lo que marque en el delantero, debo venir y marcarlo en el posterior. Esta medida, que es lo que venimos mencionando como horcajadura, debe ser la misma en la parte del delantero y en la parte del posterior, o si no, voy a empezar a tener modificaciones en el largo como tal del overol al momento de unirlo. ¿Y qué voy a venir a trabajar? Voy a venir y voy a colocar desde donde está mi punto de centro frente con el margen de costura que ya eliminamos y voy a cuadrar hasta donde me dé el punto de horcajadura. Vengo al alineo donde está mi punto de escote centro frente y busco que coincida con mi cintura costado o con el aumento que estoy trabajando de horcajadura. ¿Qué debo tener en cuenta? Estoy alineando únicamente mi punto de centro frente, mi punto de costado cintura, pero no estoy teniendo en cuenta el punto de centro frente cintura. Es decir, si yo vengo y hago esto, fíjese que ya no me va a coincidir, así que lo que tengo que buscar siempre es punto de horcajadura que haga intersección con cintura costado, punto de centro frente escote, sin importar que este pedacito de acá no me esté haciendo intersección. Y desde ahí vengo y marco mi básico delantero. Escote, hombro, sisa, costado y cintura costado. ¿Listo? Si necesito el vértice de pinza, como en este caso que vamos a hacer un overol con pinza, vengo y lo marco. Aquí me está coincidiendo con la línea de aplome del pantalón, pero no quiere decir que sea una regla o que si a ustedes no les coincide no les vaya a funcionar. Es simplemente que en este caso sí dio. ¿Por qué? Porque la línea de aplome, recuerde que depende es de la amplitud del tiro y la fórmula con la que usted esté trabajando. Entonces, esto mismo que hice en el delantero, voy a venir y lo voy a hacer en el posterior. Voy a tomar entonces mi centro atrás, lo voy a alinear, centro atrás escote con el margen de costura que ya sabemos de dónde sale, y voy a venir a hacer empate o voy a venir a dejar que coincida con mi punto de cintura costado y horcajadura. Vengo ahí y marco, fíjese, no me interesa el punto de centro atrás en cintura, sino que únicamente voy a trabajar mi punto de escote centro atrás y mi punto de cintura. Y vengo y marco hasta donde va a quedar. Si quiero marcar en este caso el vértice, simplemente vengo y marco donde va a quedar mi pinza, pero les recuerdo que no es, digamos que, fundamental al momento de trabajar. Esto es simplemente para ir haciendo el ejercicio completo. Marco y marco. Entonces, ya en este punto podría venir sobre esta a marcar la línea de profundidad de sisa, alineado obviamente sobre el margen de costura o sobre la línea de aplome que ya sacamos de nuestro pantalón, para poder ahí sí ya venir a trabajar el desahogo que vamos a trabajar por prenda superior, o lo que decíamos de acuerdo al diseño de la prenda. Marco entonces línea de aplome delantera, línea de aplome posterior, es decir, línea de profundidad de sisa, ya con las inclinaciones que estamos trabajando. Recuerde que en este caso su plano está saliendo con margen de costura por centro frente y por centro atrás, al igual que por los costados. ¿Por qué? Porque el pantalón ya tenía margen de costura. ¿Listo? Entonces aquí voy a venir y voy a decir que está mi costado anatómico. Aquí voy a venir y voy a decir que está mi costado anatómico. Voy a venir y voy a trabajar el desahogo que voy a dar por costado más el centímetro o el margen de costura que estamos trabajando. Es decir que en este caso, si estamos trabajando 6 centímetros de desahogo por contorno, lo que hacemos es dividirlo en 4 partes y desde ahí esa medida voy a marcar sobre el plano. Ya aquí que tenemos nuestra base de overol, vamos a empezar a hacer la interpretación del diseño, que es importante que tenga en cuenta. Este punto o esta base que nosotros estamos trabajando es el punto de partida para hacer cualquier tipo de diseño o cualquier tipo de overol, ¿vale? Aquí, de aquí en adelante vamos a empezar a trabajar ya las medidas
correspondientes, en este caso, a nuestro desarrollo de diseño u overol. Entonces, puntos de referencia: ¿dónde va a ir el escote? ¿Dónde va a ir el escote? ¿Y a qué separación es que me va a ir quedando? Entonces, simplemente ya con el ejercicio de proporciones debo tener aquí las medidas con las que voy a ir trabajando y voy a ir marcando entonces mis puntos de referencia. Voy a decir dónde va a quedar la altura, en este caso de la copa, y voy a decir cuánto va a ser la separación con la que voy a empezar a trabajar. Marco. Puedo venir de una vez y marcar el escote sin ningún inconveniente. Vengo y marco, teniendo en cuenta que la tira también va a tener un ancho y que ese ancho debe ser marcado hasta donde vamos trabajando. ¿Qué debo tener en cuenta? Tengo un desahogo bastante revocado por sisa, quiere decir que voy a venir aquí por la línea de profundidad de sisa y voy a marcar el desahogo con el que vayamos a trabajar. Insisto, yo aquí en este punto no voy a hablar de medidas porque usted ya debe tener claro su análisis de proporciones, que es lo que va a ir aplicando. Y desde ahí, entonces voy a venir y voy a marcar desahogo por contorno, desahogo de sisa, hacia donde está la base del escote con la que estoy trabajando. Entonces tengo ya aquí mi escote del delantero, voy a venir y voy a trabajar el escote del posterior. Recomendación: fíjese que aquí en el escote del delantero usted está trabajando un desahogo por sisa y que ese mismo desahogo lo vinimos a trabajar en el posterior. Imaginándonos que el posterior va a quedar completamente recto, que va a quedar tipo straple, vamos a venir y vamos a dar cuánto va a bajar por el posterior. Insisto, eso depende de lo que usted esté trabajando. Y desde ahí podemos venir y marcar en semicurva para que coincida este punto hacia la parte del posterior. Todo ese tipo de formas o esto que estamos aquí trabajando depende desde la interpretación de su diseño. Aquí lo único que estamos haciendo, repito, es poder marcar el punto del escote. Como no tengo imagen referencia del posterior, estoy simplemente haciendo coincidencia para que cuando los vayamos a ensamblar o cuando le hagamos despiece no vaya a tener inconvenientes. Voy a trabajar entonces ahora mi tira. Entonces básicamente, por lo que veo en la imagen, análisis o ejercicio de proporciones, vengo y lo ubico a la mitad. Y que debo tener en cuenta que esta misma marcación es la que debo hacer en el hombro del posterior para que coincida al momento de hacer el despiece y al momento de trabajar. Entonces, en este caso puedo decir que esta pieza viene y une con esta de acá y que esta pieza viene y une con esta de acá, dándole la forma del escote que estamos trabajando. Y puedo venir y decir que viene y se une hacia donde está el vértice de pinza en posterior. Repito, en posterior estoy trabajando de esta manera porque no tengo imagen de referencia. Pero si tuviese imagen de referencia tendría que hacer análisis de proporciones y poder revisar a qué altura y cómo se va a ir trabajando. Entonces ya en este punto tengo mi escote, ¿cierto? Tengo la tira, tengo la base por donde va a empezar a salir la sisa. Voy a venir a trabajar el costado. ¿Qué debo tener en cuenta? Por cintura estoy teniendo un corte que va a venir a morir hasta la cintura, ¿cierto? Y estoy viendo una prenda que está quedando completamente ajustada, es decir, que tiene buen sistema de pinzas o buen sistema de ajuste. Lo único que voy a estar respetando es el desahogo. ¿Cómo voy a venir entonces a trabajar la cintura? Puedo venir y hacer simplemente desde donde está mi punto de pantalón la división hacia donde va a ir saliendo mi cintura, ¿sí? O simplemente puedo venir desde donde está la cintura y hago la división para que desde aquí empiece a salir el pantalón. Ya eso lo iremos viendo más adelante, simplemente para que usted pueda tener los puntos de referencia. Entonces, en este caso, para poder trabajar las pinzas, vamos a venir a trabajar con nuestro análisis de pinza por contorno. Es decir que vamos a tomar nuestro contorno base, que en este caso nuestro contorno base viene siendo el contorno de busto.
le vamos a restar nuestro contorno de cintura, que es lo que queremos ajustar. Y para saber cuánto debemos ajustar o ampliar por cadera, que es lo que debemos venir a trabajar, entonces nuestro contorno base, es decir, contorno de busto, menos nuestro contorno de cadera. Entonces vuelve y juega. Nuestro contorno de busto es de 92, nuestro contorno de cintura es de 68, la diferencia entre estos dos es de 24 y lo que hago es esos 24 los divido, en este caso que estoy trabajando planos separados, en 4 partes, para poder decir que por cada cuarta parte voy a tener que dar 6 centímetros de desahogo, de pinza. ¿Qué voy a venir a trabajar entonces de esos 6 centímetros? Voy a venir a trabajar pinza por mi vértice del delantero y pinza por costado. En este caso yo voy a decir que voy a trabajar pinza de 4 centímetros por delantero y que voy a venir a trabajar pinza, en este caso por costado, de 1.5. Sí, de 1.5. Entonces vengo y marco la pinza por costado que estoy marcando, que estoy trabajando, y vengo y marco la pinza que voy a empezar a implementar por delantero. Puntos de referencia a tener en cuenta. En este caso voy a manejar un corte por donde está mi punto de cintura, es decir, que al pantalón en el delantero no le voy a trabajar pinza, o le podría venir a trabajar la pinza, pero para cerrarla y para poder dar la amplitud en bota. Eso depende del análisis o el desarrollo con el que ustedes vayan a trabajar. En este caso, yo voy a venir a trabajar con pinza para poder cerrarla y poder dar la amplitud que vamos a ir trabajando por bota, es decir, como trabajamos la falda campana. Entonces vengo y marco acá el largo de la pinza con la que vaya a trabajar y cierro la pinza, identificando en este caso que tengo mi punto de cintura de pantalón y que tengo mi punto de costado, o lo que voy a estar trabajando ya hacia donde está el punto de la prenda. Quiere decir que en este caso yo debo venir y ampliar o unir por donde va a ir mi costado hasta donde va a estar el punto de cadera, porque lo que estoy haciendo es indicando que en este punto voy a cerrar la pinza en papel para que venga y amplíe por bota. Listo. ¿Qué otros elementos debo tener en cuenta? En este caso el corte es un corte que va hasta donde está la base del escote, así que debo venir y marcar el corte hasta donde va a ir la base de mi escote. Quiere decir que por acá va corte, ¿cierto? Y que en este punto va corte para poder cerrar la pinza y poder abrir la base del pantalón, teniendo en cuenta que este espacio de acá es lo que estoy recuperando en este punto de acá. ¿Qué otros puntos debo tener en cuenta? Vuelve y juega. En este caso ya mi pantalón está saliendo con margen de costura, así que debo venir y marcar el margen de costura por costado que estamos trabajando, que estamos indicando, simplemente para que usted lo tenga en cuenta como puntos de referencia y que no se vaya a confundir. Listo, puedo decir entonces que ya tengo mi delantero. Voy a venir a trabajar entonces con la parte de mi posterior. Vengo y tomo mi posterior, no tengo imágenes referentes o no tengo imágenes de referencia. Debo decir entonces que debo ajustar 6 centímetros por la parte del posterior y podría venir a trabajar las mismas pinzas que trabajé en el delantero, o podría dejarlo un poco más holgado que lo que trabajé en la parte del delantero. Entonces voy a dejar la pinza tal cual del pantalón. Lo único que voy a venir acá es que voy a ajustarle 1.5 por costado, y que esos 1.5 por costado vengo y los uno por donde voy a trabajar mi costado de pantalón. Quiere decir que en este punto lo único que hago es que vengo y marco
Fíjese lo que voy a hacer acá, la pinza siempre va a ir hasta el vértice, porque lo que hace uno es que cuando saca el escote, este espaciecito de acá ya no va, que es para ajustar y que no vaya a quedar, digamos que con holguras no deseadas la base del pantalón. Y vuelve y juega. Puedo venir en este punto, marcar hasta donde está mi vértice o hasta donde está mi punto o línea de quiebre, para poder venir y decir que desde ahí voy a cerrar la pinza y voy a ampliar ya el pantalón. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Aquí, esto es un corte, esta pinza se cierra en papel y que esta pieza también es corte y corte. ¿Qué debo tener acá como puntos de referencia? Otra vez, recuerde que el pantalón está saliendo con margen de costura ya por costado, para que no vaya a tener ningún tipo de inconveniente. Listo. Puedo venir entonces a hacer señalización. ¿Qué debo tener en cuenta? En este caso, este tipo de overol me va a salir con corte en cintura, pero fíjese que estamos saliendo sobre el mismo plano. Quiere decir que viene acá sobre el hilo de tela que estamos trabajando en este caso para pantalón y marco el hilo de tela correspondiente y continúo aquí marcando el hilo de tela correspondiente para que coincida. Recuerde que nuestro hilo de tela nos lo va a marcar siempre la línea de aplome de pantalón, así que vengo y marco el hilo de tela también hacia la parte superior. Aquí, como estamos teniendo corte, ya vamos a tener es 2 piezas. Y hacia la parte del posterior igual. Vengo y tomo línea de aplome posterior. Y marco el hilo de tela con el que voy a trabajar mi pieza costado posterior. Y mi pieza costado o mi pieza centro atrás. Recuerde siempre manejarlo sobre su línea de aplome del pantalón. Y vengo acá y marco entonces el hilo de tela con el que vamos a trabajar. ¿Qué debo tener en cuenta? No he pensado o no he marcado todavía sistema de cierre. Recuerden que en este caso el sistema de cierre es un cruce de botonadura. Así que simplemente puedo venir acá y recuerden, no importa el tipo de sistema de cierre, lo voy a trabajar 2 centímetros por encima de donde está mi línea de cadera. Voy a venir y voy a dar el aumento, teniendo en cuenta que aquí ya hay un aumento de cruce de botonadura, o perdón, un aumento de margen de costura, y que en este caso voy a venir entonces y voy a alinear o voy a escuadrar para poder marcar el cruce. ¿Qué otros puntos de referencia? Por lo general, o por lo menos en este caso, nuestro overol, cuando trabajamos la línea de tiro, está con línea de tiro más abajo de nuestro punto anatómico para que sea aún más funcional y más desestructurado. Así que puedo venir y modificar la línea de tiro con la que estoy trabajando. ¿Cómo lo voy a modificar? Puedo venir, escuadro desde donde está mi punto de línea de tiro, tanto delantero como posterior, y bajo la medida con la que quiera trabajar, 3, 5, 10, eso ya depende de qué tanto desahogo le estemos viendo a la prenda. En este caso yo le voy a trabajar un desahogo de unos 5 centímetros, tanto para la parte del delantero como para la parte del posterior. Y básicamente lo que quiere decir es que en este punto voy a venir y voy a volver a marcar mi línea de entrepierna, voy a volver a marcar mi línea de entrepierna y voy a venir y voy a bajar la medida del tiro. Recuerde que tal cual lo que hago en delantero lo debo hacer también en la base o en el posterior. Ahora sí que ya tengo las piezas completas, la tira por lo general sale al sesgo, así que usted ya cuando la saque en una tira completa la va a marcar al sesgo sin tener inconvenientes. Vamos a venir a marcar por dónde van a salir nuestras piezas. Entonces, pieza número 1,
va a ser nuestra pieza delantera, centro frente, que va a tener un cruce no marcado botones. Recuerde que usted ya en este punto debe estar marcando botones y todos los puntos de referencia que vamos trabajando. Vengo y marco hasta donde va a ir en este caso nuestro corte, junto con el escote. Y diríamos entonces que toda esta pieza de acá podría ser la pieza delantero 1 con la que estamos trabajando. Les recuerdo, yo no estoy marcando botones, pero usted debe hacer la señalización de botón y ojal. Voy a marcar ahora la segunda pieza de nuestro delantero. Entonces viene por acá nuestro costado. Fíjese que aquí estoy dando nuestro punto de horcajadura. Vengo y marco el escote de la sisa. Y vengo y digo que va a salir también por este corte. Quiere decir que en este caso toda esta pieza de acá corresponde a nuestra pieza delantera superior costado. ¿Por dónde va a empezar a salir la tira o cuál va a ser la tira con la que vamos a estar trabajando? Debo tener en cuenta entonces que este espacio de acá se une con este espacio de acá. Si no los quiero unir, simplemente marco una tira o una línea recta con las medidas que me está indicando o que salgan de acá del plano. Para la parte entonces posterior voy a venir y voy a marcar mi centro atrás posterior. Y digo que esta pieza de acá corresponde a mi centro atrás posterior. Y para marcar ahora nuestro costado posterior, vengo y marco hasta donde está nuestra horcajadura, o nuestro punto de horcajadura, para que coincida también con la parte del delantero. Y ya luego entonces vengo y marco la parte del pantalón. ¿Qué debo tener en cuenta? El pantalón es una sola pieza que para poder dar el vuelo o el volumen que estamos trabajando aquí, lo vamos a trabajar por pinza cerrada como trabajamos la falda campana. Pero que insisto, esto también depende ya desde el diseño con el que ustedes estén trabajando. Es decir que en este caso voy a dibujar las tijeras y voy a decir que amplía. ¿Y qué piquetes debo venir a marcar? Los piquetes ya que considere guías o referencia para el ensamble como tal de la prenda. Y aquí genero otra vez amplitud, corte y vengo y marco la pinza, porque la pinza no se va a ver, sino que lo que vamos a hacer es este punto de acá, unirlo con este punto de acá al momento que cortemos. Pues y juega.
este punto de acá lo vamos a unir con este punto de acá en el momento que cortemos. Entonces toda esta pieza de acá vendría siendo mi pantalón, tanto delantero como posterior. Es decir que como voy a ir haciendo el despiece, voy a hacer únicamente el ejemplo de cómo quedaría la pinza para que ustedes identifiquen y sea mucho más fácil al momento de despiezar. Pero recuerde que usted debe tener señalización completa en cada una de las piezas, debe tener ya en este punto piquetes, que así yo no los esté marcando, ya usted sabe que deben ir o que deben quedar. Y debe tener, insisto, la lógica al momento de trabajar los despieces con los que usted vaya trabajando. Listo, entonces vamos a ir despiezando. Voy a sacar únicamente el delantero. Insisto, estos ejercicios ya los hemos venido trabajando en varias ocasiones. Es simplemente para que usted vea por dónde va a quedar. Entonces fíjese acá la pinza, que es lo que estamos calcando del delantero. Vengo y marco mi delantero hasta donde está mi punto de cruce de botonadura. Vengo y marco hasta donde ya me va a empezar a salir el tiro. Vengo y doy entonces la forma tal cual por entrepierna. Vengo y marco la bota. Y puedo venir entonces acá, trasladar la pinza y venir y calcar el resto de pantalón por donde voy a ir trabajando. ¿Qué debo tener en cuenta? Este tipo de siluetas me van a empezar a quedar bastante amplias, acampanadas, para ir dando el volumen correspondiente a lo que estoy trabajando. Ahora, si yo no quiero este tipo de volúmenes tan amplios, tan acampanados, sino que los quiero un poco más ajustados, pues lo único que hago es que vengo entonces desde donde está mi cadera o desde donde está mi punto de cadera, escuadro, desde donde está mi punto de tiro, escuadro, y vengo y marco bota completamente recta. ¿Listo? ¿Cómo hago entonces para eliminar la pinza? Vengo y se la elimino, vengo y se la quito por costado. Entonces básicamente lo que estaría diciendo es que desde este punto estaría saliendo mi pantalón y desde este punto estaría saliendo mi básico. O la parte superior, perdón, ya aquí no hay básico, sino es la interpretación. Quiere decir que aquí ya esta parte o esta pieza no iría, sino que me quedaría un pantalón o una pieza completamente recta. Es decir que en este caso ya no estaríamos trabajando todo este tipo de vuelo, sino que vendríamos a calcar el pantalón completamente recto, ¿sí? Desde tiro hasta cadera. Y si lo voy a trabajar de esa manera, así tal cual, tengo que venir y marcarlo en mi parte posterior. Me va a dar vuelos completamente diferentes. Es más, en este último que estoy marcando como variación de bota, no estoy trabajando el mismo vuelo, sino que lo estoy trabajando es completamente recto. ¿Listo? Aquí no me va a dar vuelo, insisto, sino que me va a quedar completamente recto. Y en el posterior, como hay volumen en glúteo, aquí sí puedo dejar la pinza y puedo seguirlo trabajando como ya me está indicando. Ese sería entonces nuestro trazo de overall. Puntos a tener en cuenta como referencia: me hace falta margen de costura por bota, no he dado dobladillos. Me hace falta margen de costura por cortes, únicamente tengo margen de costura por costado y por centro. Debo aumentar margen de costura por cortes, y para poderle dar un acabado a esta prenda necesito tener alguna especie de falso o algo que me entalegue hacia la parte interna. ¿Cómo voy a venir a marcar el falso? Por lo general los falsos quedan de 5 centímetros mínimo, así que voy a venir y voy a dar los 5 centímetros con los que voy a ir trabajando. Marco en centro frente, marco por costado, en este caso marco por centro atrás, marco por costado, y lo único que hago es venir y trazar en semicurva para poder tener ya el falso del delantero
el falso del posterior. Quiere decir que como piezas adicionales, ya para finalizar la prenda y para irle dando un nivel un poco más elevado en nuestra interpretación, vamos a sacar esta pieza de acá como falso y vamos a sacar esta pieza de acá como falso. Para el falso, ¿qué quiere decir? Que necesito unir en papel las pinzas con las que estoy trabajando para que no vaya a tener inconvenientes. Y ese sería ya, ahora sí, nuestro trazo de overol. Modificando bota desde diferentes puntos. Recuerde, puede ser por amplitud, en este caso de pinza, o puede ser completamente recto, ya depende de lo que usted vaya a trabajar y del acabado que le quiera dar. Voy a marcar aquí la bota recta para que quede un poco más notorio o un poco más visible. Y repito, todo este tipo de ejercicios o todo este tipo de interpretaciones siempre dependen, pues, del tipo de material y el tipo de acabado que usted quiera tener. Si no lo quiere con tanto vuelo, por pinza, lo que hacemos aquí es venir y marcar. Entonces, por costado, ¿cierto? Quiere decir que estaría saliendo por acá y por acá. Si lo quiere con pinza, cerrando la pinza en papel, vendría a salir por este punto. Y ya, ahora sí, podemos decir que tenemos nuestro trazo de overol con diferentes tipos de modificaciones, pero en este punto ya sabemos trazar nuestra base o nuestro punto de partida de overol respetando la línea de aplomo.